zeritu batea, goizu pizarra, gaixoen osasuna, Katalin babesa, Zekaretu posa, Bizkamen laguntza, Geruen alegina, Aita nagusien alegina, Ikarmen alegina, Apostolen San Pablo apostolak Korintotarrei zenideo, ikasezazuen gandik eta Apoloren gandik garbi jokatzen eta ez ahotu, bata bestearen kontra. Izan ere, nork egiten zaitu hondi, zer duzu hartua ez duzunik, eta hartua bat duzu zergatik arrotu hartua ez bazen horrezeta. Badezue nahi zendeu guztia, agenezu zerate, iritsi zure erreinu bat mugabe. Hobe iritsi bazen dute, horrena gu ere izango ginen zuekin batean erreinua. Nire iritziz jangoikoak azkeneko egaitugu apostolo, hiltzeko aukeratua bezala, ikuskari eginen.
munduko guztientzat, engelu eta gizonentzat. Gu kriston bati burugabeak eta zuen kristauak burutsuak. Gu argal eta zuek indartzu. Zuek ondo ikusiak eta gu gaizki ikusiak. Orain arte goze eta egarri eta bihurtzik ibili gara. Pasaiako hartuz, etxetik gabe, lertzeraino euren esku lan eginaz. Guri irau eta gu berdikatu. Guri eraso eta guk eraman. Guri irain eta guk ondoren zuen. Mundu ondako zaborra zela izan gara, guztien ondakin, eta horrela orain arte. Ez ditzuet zuek rozarazteko idazten, buru bide hona emateko bezi. Denezen emaite zeitu zelanez. Izan ere, kristau bezala, 10.000 aita horreko badituzu ere, aitarik asko ez. Ni sortu abezerate kriston gai, evangelioaren bidez. Jaunak izan. Zintzua bere lan guztietan. Bertan dago jauna deitzen dutenen gatik. Zintzoki deitzen duten guztien gatik. Haien oirua entzunik salbatuko ditu. Jaunak zaintzen ditu mete duten guztiak. Galduko ditu gaizto guztiak. Permaneced pues en el amor que os tengo. Si me obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os hablo así para que os alegréis conmigo y vuestra alegría sea completa. Mi mandamiento es este, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Jauna esana. Lo que me gustaría compartir con vosotros hoy es algo para mí muy importante y espero que podáis entender bien, porque el sentido es solo para todo lo que diré, todo lo que intentaré de decir es para entender cómo esta palabra puede ser verdadera en nuestra vida. Porque esta palabra, en estos días estamos hablando que la novena es un camino para aprender, para saber, para educarnos cómo tenemos que alimentar nuestro corazón. Visto que el corazón por Dios, el corazón que tenemos es la fuente de nuestra vida. Entonces, cuidar el corazón es algo de importante. También
saber cuál es el pan de cada día que tenemos que poner dentro de nuestro corazón es importante. Y este relato del Evangelio es como el corazón de todo el Evangelio, de todo el mensaje de Jesucristo. Y entender esto o no entenderlo para mí es muy importante. Es tan importante como un padre que le importa que sus hijos crezcan bien, ¿no? Que a un padre no le importa que los hijos crezcan bien, no sé si se puede llamar padre. Entonces, a veces padre puede parecer un poco duro, ¿no? Pero es siempre por el bien de las personas. Yo pienso que estamos en el cuarto día de la novena. Yo pienso que tenemos que hacer como un pequeño salto, un pequeño cambio de calidad, ¿no? Para centrarnos mejor en lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que a veces, cuando se oye esta palabra, dice, os hablo así para que os alegréis conmigo y vuestra alegría sea completa. Mi mandamiento es este, que os améis unos a otros como yo os he amado. Puede pasar que en nuestro corazón estas palabras no dicen nada. ¿Por qué eso? Eso puede pasar. ¿Por qué? Porque es interesante cómo el profeta Isaías dice varias veces que el Mesías, Jesús, vendrá para liberar a los corazones. Entonces, esto se repite muy a menudo en la Biblia, significa que puede ser que a veces nuestros corazones no pueden ser libres, entonces son esclavos. Bien, y si Jesús lo repite es porque conoce que eso puede pasar. Entonces yo pienso que el tema de hoy un poco es eso, ¿no? Entender cómo está nuestro corazón. Si nuestro corazón es libre o si es un corazón esclavo. ¿Esclavo de qué? De cosas que son nuestras. Porque hasta cuando yo tengo un corazón esclavo no puedo entender la palabra de Dios. Entonces, claro, es importante, nosotros que estamos aquí haciendo un camino de novena, intentar de liberar, de tener un corazón libre. Y entonces os hago un ejemplo, porque el corazón dice que ¿cómo se puede entender el corazón de una persona? Una persona se puede entender el corazón de una persona en relación de lo que la persona dice o cómo una persona actúa. Nosotros somos fuera lo que somos dentro. Bien, por ejemplo, hacemos un ejemplo. En estos días, es un ejemplo, me dice, mira, Lucho, estas florecitas ahí a los pies de la Virgen. Bien, esperáis un segundito. Quitamos las florecitas de los pies de la Virgen. Bien, el mensaje del Evangelio cambia. El mensaje de la doctrina cambia. O el mensaje de la misa cambia. Si hay flores o si no hay flores. Es una pregunta, ¿puedes contestar? No, muy bien. O, bueno, cosas así, hay muchas. Bien, estos son símbolos que nuestros corazones son esclavos. Os hago otro ejemplo. Hace unos años yo tenía un profesor de filosofía que ahora ha muerto y un día yo he hecho mis estudios en Roma. Este profesor era una persona para nosotros muy importante porque estaba casado, tenía 4 hijos y los 4 hijos murieron, y después que se murieron los 4 hijos pequeños, menos pequeños, se murió también su mujer. Y él seguía viniendo al cole a darnos clase de filosofía, y siempre con una sonrisa, siempre muy positivo.
Un día fuimos a visitarlo, yo con otros, mi compañero, yo era el único freire, los otros eran así. Y fuimos a visitarlo. Entonces él era uno que le gustaba muchísimo el chocolate caliente. Entonces cada vez que tú ibas a visitarlo, después de 5 minutos le decías, ¿queréis un chocolate caliente? Nosotros sí, claro, porque era, pero hacían un chocolate caliente de madre, bueno, súper bueno. Entonces lo que pasa es que él, en ese día, antes de traernos el chocolate caliente, nos puse en la mesita como nosotros estuvimos como 5 personas, ¿no? Entonces él siempre nos decía, ¿qué tal? Entonces uno decía, yo estoy estresado porque tengo mucho trabajo, el otro, yo estoy estresado porque no me gusta la política en Italia, y yo decía, yo estoy estresado porque tengo muchas bodas, y bla, bla, bla. Bueno, todo el mundo estaba estresado. Bien. Y él, entonces, nos escuchaba y nos trajo, antes de chocolate caliente, como 15 tazas. 15 tazas. Y había unas tazas bonitas y otras que eran un poco, bueno, eran feas. Eran feas. Y entonces, claro, estaba entrando el chocolate caliente y nosotros, sin darnos cuenta claramente, todo el mundo estaba ahí luchando para coger la taza mejor, claramente, ¿no? Bien. Y él, antes de darnos el chocolate caliente, nos dijo, chicos, ¿veis? Esto es vuestro problema. Es por eso que estáis estresados. Es por eso que no podéis saber qué es la alegría en la vida. Nosotros lo hemos mirado así. Porque para vosotros es más importante la taza que no el chocolate. Pero que la taza sea bonita o que la taza sea una mierda, la cosa más importante es el chocolate caliente. Y vosotros sabéis que yo hago un chocolate caliente muy bueno. Entonces él nos decía, esto es lo que tenéis que compartir con la gente. Porque el mundo hoy se fija en las tazas. Esta es la esclavitud del corazón. Y hasta cuando un corazón es esclavo, no puede estar concentrado en el chocolate caliente. Entonces, hermanos, yo pienso que es el momento que nosotros aquí, porque vuestra fidelidad para mí es preciosa, es el momento que nosotros vamos a dar un salto más. A enseñar que la novena es importante porque aquí podemos encontrar a Jesucristo, a la Virgen, pero esa imagen es un símbolo de la Virgen, no es la Virgen. Porque si no, ¿qué pasa? Si yo tengo que escuchar a todas las cosas, a todas las tazas, el año próximo, ¿qué vamos a hacer? El primer día, misa a las personas que les gustan las flores. El segundo día, a las personas que no les gustan las flores. Al tercer día, a las personas que les gusta la Virgen un poco torcida. Al cuarto día, entonces sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Eso qué es? Libertad de corazón. No, esta es una esclavitud, dictadura. Entonces, ¿qué es la libertad? La libertad no es pretender que todo sea perfecto. Es apreciar lo que hay. Este año no te gustan las flores, ¿qué me importa? La Virgen siempre está ahí. Me gustarán el año próximo o cuando será. ¿Veis? Yo pienso que vamos a perder mucho tiempo, estamos perdiendo mucho tiempo en buscar tazas, cuando la cosa más importante es el chocolate caliente, porque una taza vacía no te puede nutrir el corazón. Entonces, es por eso que cuando se habla, yo estoy aquí, dice Jesús, porque os alegréis conmigo y vuestra alegría sea completa. Hermanos, ¿dónde está nuestra alegría? Porque estamos aquí a escuchar a Jesucristo. Parece que la novena es una diversión. Bueno, vamos arriba, bien. Cualquier persona puede venir aquí con qué le da la gana. A mí no me importa, puedes venir aquí a cazar Pokémon, borrachos, otra cosa, pero la alegría de la vida es otra cosa.
es entender el Evangelio. Os hago otro ejemplo. Si yo siempre, cuando vivo, ¿no?, veo lo que falta, significa que algo falta en mi corazón. Jesús dice, ¿no?, tú que ves la pajita la pequeña paja, ¿no?, la pajita en el ojo del otro, no te das cuenta que tienes que cambiar gafas, yo digo. Pero Jesús dice que puede ser que tú tienes una viga. Y entonces, ¿cómo puedo yo saber si mi corazón es libre o no? Si yo siempre veo lo que falta, es porque algo falta en mí. Si yo siempre pienso mal de las personas, es porque el mal está en ti. Si yo siempre dudo que, Padre, este año hay muchas hojas. Cuando estaba Zapatero, no estaban las hojas. ¿Quién es Zapatero? Antes explícame quién es Zapatero. Y después vamos a ver. Bien, esto es un corazón esclavo. El corazón libre, ¿qué dice? Padre, ¿te puedo ayudar a limpiar las hojas? Esta es la diferencia. Pero hermano, esta es una diferencia vital, existencial, porque con un corazón esclavo no se vive bien. Con un corazón libre se vive bien. Entonces, hoy intentamos, a mí lo que me importa no es cómo uno está pintado o que si uno tiene la camiseta de la Real Sociedad o del Atlético. Bueno, lo hago porque me gusta hacer bromas, pero mi vida, repito, no es una broma. A mí lo que me importa son vuestros ojos, los ojos vuestros, el corazón vuestro. Claro, después me gusta que también sean las florecitas, esto está bien. Pero si falta el corazón, que me importa de las flores. ¿Me entendéis, hermanos? Esto es hacer bien la novena. O no, es una costumbre, pero las costumbres vacían también el corazón. Entonces, hoy, intentamos con cada persona que yo veo de mirar en los ojos de la persona, de ver su corazón. Y si tú miras en los ojos de la persona, si tú ves su corazón, te cambia la vida. Os cuento la última. Yo, en Brasil, estaba con niños de 14 años. A mí me encanta, porque aquí hay niños de 14 años que parece que tienen menos, ¿no? Ahí con 14 años yo iba a visitar a ese niño en la cárcel, porque su trabajo era matar a la gente. Había empezado a 11 años a matar gente. Claro, tampoco se tienes que hacer esto. Y él me explicaba, claro, pero como tú puedes a 11 años, él decía que su jefe le había dicho una cosa muy importante. Cuando tienes que matar a alguien, nunca mirarlo a los ojos. Porque 2 segundos de mirada de ojos, tú a esta persona no le vas a matar. ¿Por qué? Porque en los ojos del otro tú ves tu vida. Entonces, él enseñaba mátalo por atrás, no mirar a los ojos. Hermanos, ¿nos estamos mirando a los ojos en estos días o qué estamos mirando? Si hay pajaritos o Pokémon, bien, ya está. Eso para mí es algo de muy importante. Es algo de muy importante. ¿Sabéis por qué? Porque os quiero de verdad. Es por eso que para mí, corazón esclavo o corazón libre es muy importante. Hermanos, cada uno tiene su propia esclavitud. No es un problema. Estamos aquí porque Jesucristo quiere liberarnos. Entonces, el primer paso para ser libres, mirarnos a los ojos. Y mirando a los ojos, podemos entender que la cosa más importante es que os améis unos a otros, como yo os he amado. Y así vuestra alegría será verdadera. Amén.
munduko pedodun guztien alde, bere eguneko organean, agoikoaren errendua zerbitza dezaten maitasun jardueraz. Euskal jaunari, irabazi interesatuen borrontzan erori gabe. Ez gaude zailago jaunari, lanik gabe aurkitzeren alde, sasoi gaiztoa bizi duten enpresarien alde, lanaren eskubidea guztientzat bermatzeko ahalegina egin eta denean duina esan dezaten. Ez gabe zailago jaunari, sufritzen ari den guztien alde, beren eguneko lanan kasualdia dutenen alde, Jesusen segizioan ari direla harturik poztu daitezen. Ez gabe zailago jaunari, Guadalupeko amaren berrazurrenean hemen dituak gaudenen alde. Egunerokotasuna, urritasunez, janten, asmarezagun, jangoikoak horrekin dugula jakinik. Ez gabe zailago jaunari, También vamos a rezar por todas las cosas que tengo en nuestro corazón. También hoy os pido si podáis rezar por mi corazón, porque siempre pueda luchar contra mis esclavitudes y pueda tener un corazón libre para acoger y amar a todo el mundo. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sinideo, que significa hermanos, egiditza egun otoiz guztiok batean egitza soare parekin, guare izkaintzara joan. Jauna zuekin, Amen.
sapienza, per l'evidenza che dituzu delle industrie, per l'affidare di su Sarassai e Teroste, e Spiritu Santo Regizzi che sono linee per le linee di Caio. Berak sono nei anni del secolo, sono stati accentuati alla Vazzacò, Luziano, su Axavato Cicluen, e Teroste saresti su una musea che tu pistuera. O legatite in chiede da Santo Gustichi, Guche e le sue ospitanze vorresti in titolo, Bios poteis cantare. Santo e iscri subata oggi dato il suo spirito e sciuris, che su Cristo pure torneremo il tutte e todo il cuore state in leitezze. Berak Santo sottolineante, per oscuro sera si quala, o ghiarto il descara che mani istituzione, e tabelli che svengono insieme e sanis. Arsa sue e tachan custio contati, a unere portuzza data, su ensat e mango deinan. A fare un uomo per l'incari sarturic, per i seri scrati manis, per i casi mansieni sanis. Alzazzo e te dan custio contati, a un eredore in calice data, i tumberi e vi correno d'ora, su inzate del cuspienzata, per cattuac qualcazzeco sciurico dena. E chi sue a un ele oro i carvi. Audacinis menare misterio e tapali scanze di su Cristo in corpus d'oro carse del tubono e Spirito Santo acqua te vinga in sala. O guani santo un amudo scansa vadolita menzuelisa, era mazzolita sono solo Francisco pure da Santo Rechi, così Ignazio pure zere chi ne tedeschi sono guspiti in bateani. O guani santo un ambiste dolce roveniamo non delle pure similiac e dette con gustiere, arisato zero per gli elementi. E lui se che si vuole in questo critico giustizia dice del secondo, Cambio per la mano di Goccio e China, posto Santo Chini, ed è stati gusticato sulle discrezze del Santo Chini. Agli Chini battendo stessa comunque su questo cuore che non è invitatezza. Un'invitatezza, una chine donnena, solidarietà per voi costituire, e Spirito Santo alle Chini batteranno. Ospetta anza gustia, chissà di gustieta.
oceani farai tu, ventur capeghesan ezagum. Oh
zuzen ama, kekaturen ikutsurik gabeko berdin karbia. Zua melukitsua izan zinagintzorentzat eta behin zeruan honen bitartekorik indartsuen atzela. Guk eskerak ematen ditugu gure modioz, gaizkipe gomendio honetan agertu nahi izan zeruelako, eta sinismesuan gaude zure bitartez grazia eta meseta asko egingo digula. Batez ere gure kristau bizitza sendotzeko doai emango digula. Arga izazu Maria zure babesean, zure semerik lehiarenak izan nahi bai dugu. Zenda izazu minez daudenak, lagundu Iezu itxasoko baga sabatuen artean, da bizan maine gaixoei. Ez aitez aztu, eriotzako transestuan daudenikin, erukizek ez purgatoriko anima beden kaplekin. Itzuri izazu zure begi erukitsuak, zure horra bedariozioren hau egiten alegaren duzon gana, gure egun laburrak igarozean, betikotasun guztian, zurekin bizi gaitezen. Amen. Un corazón libre, un corazón alegre, no es cuando tenemos todo perfecto, es cuando aceptemos, acogemos y disfrutemos de lo que tenemos. Y yo pienso que tenemos muchos que disfrutar y mucho para ser alegre. Jauna zuekin, eta Espiritu Santua. Amen.
Zoazte jaunaren